Buenas tardes compañeros y doctor Pineda, soy Ángel Calzada y voy a presentar el tema de monitorización del paciente quirúrgico, cuál es su importancia y cómo se realiza la monitorización de la función neurológica y renal. Bueno, primero comenzaremos describiendo lo que es la fase del transoperatorio. Esta es el tiempo que transcurre desde que un paciente es ingresado a la sala de operaciones hasta su egreso de la misma hacia la sala de recuperación. Esta fase tiene cuidados clínicos que se llevan a cabo en el paciente que está siendo sometido en algún procedimiento quirúrgico. Con estos cuidados se pretende asegurar la estabilidad de los mecanismos homeostásicos durante la exposición al trauma quirúrgico y anestesia. En esta presentación vamos a abordar los cuidados clínicos, la importancia y cómo se debe realizar para monitorear la función neurológica y renal. Bueno, vamos a empezar primero con la monitorización neurológica en el periodo del transoperatorio. Esta va a ser crucial para detectar de forma temprana cualquier alteración de la función cerebral que van a incluir aquí lo que es hipoxia, isquemia o cambios en la presión intracraneal, que pueden surgir por factores como ya sea la anestesia, hipotensión o se puede llegar a presentar trauma quirúrgico. Al realizar un seguimiento continuo de los parámetros neurológicos, el equipo médico va a poder intervenir de inmediato para evitar daños neurológicos irreversibles y mejorar el pronóstico del paciente tras la cirugía que fue sometido. Algunas literaturas dividen la monitorización en dos, dependiendo del riesgo, las de control de bajo riesgo y el control de alto riesgo. Primero abordaremos el control de bajo riesgo en la monitorización neuronal. Los parámetros de bajo riesgo a evaluar primero tenemos el estado de conciencia. Aquí se va a evaluar si el paciente está alerta, si responde a estímulos o está en algún nivel de sedación, lo cual puede ser monitoreado con escalas como la de Ramsay en pacientes sedados. Como podemos ver a la derecha, en la parte superior tenemos la escala de Ramsay. Nivel 1 es un paciente ansioso, agitado o inquieto, pero aquí todavía está consciente. Nivel 2, el paciente es cooperativo, está orientado. Nivel 3 es un paciente que responde solo a órdenes. El nivel 4 es un paciente con una respuesta rápida a estímulos muy ligeros. El nivel 5 es un paciente con una respuesta lenta a estímulos ligeros. Y por último tenemos el nivel 6, que el paciente ya no responde a ningún estímulo. Está completamente inconsciente. Tenemos después lo que es el diámetro pupilar. El tamaño de las pupilas indica la respuesta neurológica y la influencia de ciertos fármacos. Si hay pupilas dilatadas o asimétricas, se puede sugerir que hay un problema de presión intracraneal, o puede haber un efecto de algún medicamento, o ya puede haber presencia de daño neurológico. Podemos ver aquí en la imagen el reflejo pupilar, reflejo de isocoria, son pupilas de igual tamaño normales en 2 milímetros de diámetro, midriasis, dilatación excesiva de las pupilas por falta de oxígeno o por intoxicación con alcohol industrial, miosis, contracción excesiva de las pupilas por intoxicación por drogas y anisocoria, pupilas de tamaños desiguales por daño cerebral, derrame cerebral o traumatismo craneoencefálico. Tenemos lo que es también el reflejo palpebral. Este va a consistir en en el parpadeo al tocar suavemente la córnea. Es un reflejo protector que evalúa la integridad del tronco cerebral, en particular del nervio trigémino y facial. Si hay ausencia de este reflejo, podría indicar compromiso neurológico en niveles profundos de anestesia o daño en las vías reflejas. Tenemos también el reflejo fotomotor. Este reflejo evalúa la contracción de la pupila al recibir luz directa, como se ve en la imagen, indicando la función del nervio óptico y el nervio oculomotor.
Si hay falta de respuesta de este reflejo a la luz, puede señalar daño en el sistema nervioso central. Puede haber presencia de hipoxia o efecto de ciertos fármacos. Tenemos lo que es el reflejo consensual. La evaluación de este reflejo es al iluminar una pupila. La otra pupila debe contraerse de forma refleja. Esta reacción bilateral evalúa la integridad de las vías neurológicas entre los dos ojos y el tronco cerebral. Si hay ausencia de este reflejo, se puede sugerir daño neurológico o una elevación de la presión intracraneal. Tenemos también lo que son los reflejos osteotendinosos, la respuesta de los músculos a estimulación de los tendones, como el reflejo rotuliano que se ve en la imagen derecha. Refleja actividad de las vías nerviosas entre la médula espinal y los músculos. Si hay una alteración de este reflejo osteotendinoso, puede indicar compromiso en el sistema nervioso periférico. Y bueno, ya como último, el poder evaluar estos parámetros en pacientes de bajo riesgo permite cambios útiles que podrían ser señales tempranas de complicaciones neurológicas graves y permite al personal médico actuar oportunamente. Y ahora vamos con el control de alto riesgo en las alteraciones neurológicas en el periodo del transoperatorio. Encontramos primero al electroencefalograma. Cuando hay procedimientos de alto riesgo neurológico, como una cirugía cardíaca o alguna neurocirugía, este estudio va a poder determinar cuando hay presencia de isquemia o hipoxia cerebral, y también se puede identificar cambios en la actividad eléctrica del cerebro. Vemos cómo se realiza en la imagen superior de la derecha. Y bueno, también tenemos a lo que es el índice biespectral, abreviado BIS. Este va a ser útil para medir la profundidad de la anestesia. Evita que el paciente se despierte accidentalmente durante la cirugía o que reciba demasiada anestesia, lo cual podría dañar la función cerebral. En la imagen de la derecha, en la parte inferior, podemos ver la representación de cómo se evalúa el índice biespectral. Tanto el monitor que la evalúa como ya lo que es el índice. Vemos de una escala del 100 a 0, que 100 va a significar que el paciente está despierto y aún conserva la memoria. 80 va a significar que ya hay presencia de sedación. 60 ya se va a inducir la anestesia general. 40 se va a presentar una hipnosis profunda. 20 ya se va a presentar lo que es la suspensión de todos los estímulos. Y finalmente 0, que es un silencio cortical. Después tenemos lo que es la oximetría de pulso y la capnografía. La oximetría va a medir la saturación de oxígeno en sangre, mientras que la capnografía va a monitorear el dióxido de carbono en aire exhalado. Estas dos herramientas ayudan a garantizar una adecuada oxigenación y a determinar hipoxia o hipercapnia que afectan al sistema nervioso. Monitorear la presión intracraneal en pacientes con alto riesgo elevado de hipertensión intracraneal, como en aquellos con traumatismos craneales previos o que hayan presentado hidrocefalia. Para esta monitorización se va a utilizar un catéter de presión intracraneal. Este va a permitir monitorear la presión en tiempo real. Y esta monitorización va a ayudar a evitar daño adicional al ajustar el manejo anestésico y la posición del paciente. Ahora seguimos con la monitorización y cuidado de la función renal en el transoperatorio. La monitorización renal en el transoperatorio es esencial para asegurar que haya una adecuada perfusión y función renal durante la cirugía, dado que hay factores como hipotensión, pérdida de sangre, administración de ciertos fármacos que pueden afectar los riñones. Esta monitorización va a permitir identificar signos tempranos de hipoperfusión o insuficiencia renal. Un control constante ayuda a prevenir daños renales agudos, mejorando la seguridad y el pronóstico postoperatorio del paciente. Bueno, el objetivo principal de esta monitorización va a ser mantener la perfusión renal para prevenir insuficiencia renal aguda, que puede ocurrir en cirugías
prolongadas, con pérdidas de sangre significativa o en pacientes vulnerables. De igualmente, la literatura nos vuelve a dividir como control de bajo riesgo y control de alto riesgo. En control de bajo riesgo podemos encontrar las medidas referentes a líquidos, que se va a limitar a cuantificar lo que son los ingresos y egresos. En ingresos se registra todo tipo de aporte hídrico al paciente y en egresos se cuantifican todas las pérdidas ocurridas, con lo cual se obtiene el balance final. Nosotros como médicos debemos saber elaborar una hoja de control de líquidos donde se registren todos los ingresos y egresos de líquidos. En ingresos hablamos como soluciones, plasma, sangre, expansores. Y en egresos hablamos de posibles hemorragias, succión, orina, insensibles y bueno, otro tipo de medicamentos también. Todo lo debemos sumar, los valores, y así poder sacar el balance y determinar si es positivo o negativo. Y ya en monitorización de control de alto riesgo encontramos lo que es el control de la diuresis. Aquí se va a colocar una sonda Foley en la vejiga urinaria y se conecta a una bolsa recolectora con el objetivo de medir la excreción de orina en cierto tiempo. Por lo general, la filtración glomerular se detiene cuando la presión arterial sistólica es menor a 80 milímetros de mercurio en adulto. Se acepta un flujo urinario mínimo durante la operación de 0.5 milímetros por minuto por kilogramo, ya que flujos menores predisponen a insuficiencia renal. El gasto y la coloración de la orina se evalúan de manera constante y en algunos casos vale la pena medir la densidad urinaria. Y ya por último tenemos el control de alto riesgo, la presión arterial media. Esta se debe mantener por encima de los 65 milímetros de mercurio para asegurar una adecuada perfusión de órganos, que van a incluir los riñones. La presión arterial media baja durante periodos prolongados y puede dañar la función renal. Monitorear también el lactato en sangre puede indicar hipoxia tisular, lo cual incluye la perfusión renal. El monitoreo del lactato permite detectar problemas de oxigenación a nivel celular. Y eso sería todo de mi parte, compañeros. Muchas gracias.